buenas noches a todos. ¿Todos estáis bien? Como Víctor ha informado, vamos seguir con el estudio de la introducción del Evangelio según el Espiritismo. La semana pasada hemos visto el prefacio y empezamos la introducción. Hoy vamos a revisar un poquito, rapidito, lo que hemos visto de la introducción al comienzo y entonces después avanzaremos. Vamos a utilizar la presentación. Bueno, como hemos dicho, vamos, como la semana pasada hemos tratado el prefacio y empezamos la introducción del Evangelio según el Espiritismo, hoy vamos a seguir con la introducción. Vamos a hacer una breve revisión de lo que hemos visto de la introducción la semana pasada y seguiremos avanzando entonces con la introducción del Evangelio según el Espiritismo. Sería el tema 3, estamos haciendo del tema 3. La semana pasada hicimos la primera parte. Hemos visto en la introducción, ¿no?, que Kardec, examinando el Evangelio que está considerado el Evangelio canónico, ¿no?, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sacó la conclusión que estos evangelios pueden ser divididos en 5 partes. Los actos comunes de la vida de Cristo, las profecías, las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Y él comenta que si las 4 primeras partes podrían servir de controversias, la última parte, la enseñanza moral, está libre de este tipo de problemas, porque efectivamente es un código divino que se presenta para la humanidad y es en donde todas las religiones deberían de encontrarse. Y aquellas que no están efectivamente actuando conforme la propuesta de Cristo, encuentran en esta misma parte moral su condenación. Si la examinan, verán que están equivocados. Allan Kardec va a elegir justamente esta parte de la enseñanza moral para realizar el Evangelio según el Espiritismo. Y él comenta que el fin esencial del Espiritismo es hacer mejores a los hombres. Entonces, es importante que cada uno busque su progreso moral, su progreso intelectual. Sin esto no hay avance. Y entonces, Allan Kardec va a comentar también que todo el mundo admira la moral evangélica. Entonces, ahí es donde él va a decir que la gente efectivamente proclama la sublimidad, la necesidad de esta moral, pero mucha gente no tiene una conciencia respecto del asunto, ¿no? No conoce a fondo efectivamente la propuesta, queda en la superficialidad, ¿no? Y no deducen consecuencias. A veces no entienden y a veces no deducen consecuencias, ¿no? Así es que esto proviene del hecho de que muchas partes del Evangelio están con un lenguaje figurado, a veces simbólico, y da margen a interpretaciones, y falta a la gente la clave para poder entender. Y entonces él va a decir que esta clave ella está efectivamente en el Espiritismo. Estamos solo revisando de la semana pasada, ¿no? Y esta aquí es la última, vamos a ver, sí. Entonces, para los hombres en particular, es una regla de conducta que abarca todas las circunstancias de la vida, privada o pública. El principio de todas las relaciones sociales fundadas sobre la más rigurosa justicia. En fin,
y sobre todo es el camino infalible de la felicidad esperada, ¿no? Es un canto del velo que es levantado sobre la vida futura y entonces esta parte moral es el objeto exclusivo del Evangelio según el Espiritismo. ¿Está bien? Kardec se va a centrar en esta parte moral entonces, en la confección, la elaboración, la codificación del Evangelio según el Espiritismo. Esto nos da una idea de que el Espiritismo no vino con ideas de disputar, no vino con ideas de querer sobreponerse, de presentarse como una religión más, como la mejor religión o como la religión que sería la salvadora de toda la gente. Esta no es la propuesta, no fue esta la idea, ¿no?, que Kardec tuvo y que los espíritus tuvieron con él. ¿Está bien? No fue esta la propuesta de forma ninguna. Viene entonces traer efectivamente esta comprensión del aspecto moral del Evangelio, en donde todos debemos encontrarnos, incluso las instituciones nuestras, incluidas ahí en las instituciones nuestras las religiones. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa hasta ahora? ¿Quedó alguna duda? Si tenéis duda hay que preguntar en el área de texto, por favor. Bueno, ahora yo voy a pedir a alguien que lea, por favor. Ahí, ¿quién puede leer? Una persona, por favor, que se ofrezca para eso. Demora un poquito para llegar la información aquí, como sabéis, ¿no? Buenas noches, ¿se me escucha? Gracias. El Evangelio redivivo. Muchos puntos del Evangelio, de la Biblia y de los autores sacros en general solo son ininteligibles y muchos de ellos solo nos parecen irracionales por falta de una clave para comprenderles el verdadero sentido. Esta clave está completa en el espiritismo, como ya se convencieron aquellos que lo han estudiado con seriedad, y como más tarde se lo reconocerá mejor aún. Gracias, Juana. Entonces, de hecho, ¿no? La gente tiene dificultades por varias razones, ¿no? Porque no tiene el hábito de la lectura a veces, y a veces no sabe leer, o cuando sabe leer no consiguen sacar, ¿no?, el sentido de aquello que están leyendo, ¿no? Y efectivamente el espiritismo viene a traer esta clave de entendimiento. La clave está efectivamente en el espiritismo para entender con seriedad, con profundidad, ahora sin alegoría, sin la dificultad de entender las parábolas, ni nada de eso, porque el espiritismo va a traer efectivamente condiciones para que podamos entender las palabras de Jesús de la forma como él las presentó y como fueron registradas por los evangelistas. ¿Está bien? A ver si alguien quiere comentar, esté a gusto. Bueno, ¿quién le gustaría leer, por favor? Estamos aguardando a alguien que lea. Alicia. Paso la palabra, Alicia. Pero en lugar de seguir un orden cronológico imposible y sin ventaja real en este asunto, hemos agrupado y colocado metódicamente las máximas,
según su naturaleza, de manera que se deduzcan en lo posible unas de las otras. Las llamadas de los números de orden de los capítulos y de los versículos permite recurrir a la clasificación vulgar, si se juzga oportuno, pero ese sería un trabajo material que, por sí solo, apenas tendría una utilidad secundaria. Lo esencial era ponerlo al alcance de todos, por la explicación de los pasajes oscuros y el desarrollo de todas las consecuencias, con el fin de que fuera aplicable a las diferentes posiciones de la vida. Esto fue lo que intentamos hacer con la ayuda de los buenos espíritus que nos asisten. Aqui podemos ver, não, que Allan Kardec não conseguiu seguir um ordem cronológico. Ele nem teve esta ideia, não, de seguir um ordem cronológico. Seria impossível, não se sabe efetivamente, porque incluso cada evangelista registrou as informações de forma diferente, em ordem diferente, e se queda impossível saber, de hecho, como foi a ordem de las cosas, como ocurrieron, cuál es la secuencia, ¿no? Pero ¿cuál sería la ventaja de eso? Si Allan Kardec, ¿no?, bajo la inspiración de la espiritualidad, hizo opción por la cuestión, por la parte moral de la enseñanza de Jesús, entonces no interesa lo que vino antes, lo que vino después. No es fundamental, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue agrupar las máximas según su naturaleza. Y esto entonces nos da una condición de una visión del conjunto, no importando propiamente el cuándo las cosas ocurrieron, si ocurrieron antes o después, pero él va agrupando por naturaleza, para el entendimiento, más fácil entendimiento de la propuesta, ¿no?, de la enseñanza. Y entonces la clasificación como para facilitar el estudio, ¿no? Puso los capítulos y los ítems en los capítulos. ¿Está bien? Va a colocar evangélica, después hace algún comentario y después va a poner entonces los mensajes de los espíritus relacionados con aquel asunto que está entonces componiendo el capítulo, digamos así. Y el importante era que esto quedara al alcance de toda la gente, que todos pudieran, al leer, comprender sin dificultad. Este era el principal objetivo, ¿no? Y desarrollar cada asunto en todas sus consecuencias. Traer efectivamente aquel asunto trae o permite. ¿Está bien? Y él no trabajó solo. Él contó con el apoyo de los buenos espíritus. Es lo que encontramos aquí, ¿no?, en esto. ¿Todo bien para todos? Nosotros vamos a encontrar efectivamente, ¿no?, la manifestación de la espiritualidad para la humanidad durante todo el tiempo, ¿no? La Biblia, ella trae informaciones importantísimas, los 10 mandamientos, y después la ley mosaica que regula las relaciones de un pueblo y que es más datos históricos y historia de aquel pueblo, ¿no? Y entonces viene Jesús después y va a traer la esencia de la ley divina. Agarra los 10 mandamientos como siendo efectivamente la revelación que Moisés recibió y revoca todo lo demás, porque él va a resumir toda la ley, los profetas, en el amor hacia Dios y hacia el prójimo como a sí mismo. Este es el resumen. Y va a trabajar todo el tiempo en el desarrollo de esa idea central, principal, fundamental. ¿Está bien? Y entonces nosotros nos alejamos de la propuesta con el tiempo. Nos fuimos alejando cada vez más de la propuesta que Jesús había traído, hasta llegar a un momento en que había necesidad de revivir la esencia del mensaje. Y en esto viene entonces la espiritualidad
que programa, ¿no?, bajo la orientación de Cristo, el momento adecuado para entonces traer efectivamente esta propuesta, ¿no?, de entendimiento. Pero el espiritismo no se va a preocupar con las interpretaciones teológicas, con las cuestiones de dogma, del ritual. No se preocupa con eso. ¿Está bien? No hace distinción. Él no va a hacer distinción si el nombre es Dios, Jehová o lo que sea. Él no va a hacer distinción. Él va a decir, no importa el nombre que des, Dios es único y por lo tanto es Padre de todos nosotros. No importa que lo llamemos de lo que queramos. ¿Está bien? Entonces el espiritismo, al no hacer estas distinciones, él va a dirigirse a toda la gente. Y el Evangelio según el espiritismo tiene entonces esta propuesta. No fue leído, no ese. ¿Quién quiere leer, por favor? Un voluntario para leer y comentar si quiere. Gillian, puedes leer y si quieres puedes comentar. Esta obra es para el uso de todos. De ella todos pueden encontrar los medios para ajustarse con la moralidad de Cristo y respectivo proceder. A los espíritas les ofrece aplicaciones que les concierne de un modo especial gracias a las relaciones establecidas de ahora en adelante y permanentemente entre los hombres y el mundo invisible. La ley evangélica que los propios espíritus enseñaron a todas las naciones ya no será letra muerta, porque cada uno la comprenderá y se verá incesantemente compelido a ponerla en práctica a consejos de sus guías espirituales. Bueno, pues aquí nos empieza a decir que esta obra ya va para el uso de todos y nos habla de esa comunicación del hombre y el mundo invisible. Y verdaderamente está el Evangelio aquí, que las podemos poner en práctica y nos guiarán los guías espirituales del universo. Gracias. Gracias a ti, Tere. ¿Alguien quiere comentar más alguna cosa? Nada. Bueno, creo que está bastante, ¿no?, claro. Es para todos, indistintamente de las religiones que tengan, no importa. No es para los espiritistas, pero para los espiritistas él va a ofrecer las aplicaciones que conciernen, ¿no?, a los espiritistas de un modo especial. Entonces, bajo la inspiración de los guías espirituales, los mentores amigos, somos nosotros compelidos, invitados, orientados a vivir conforme esta propuesta. Que no quede en el campo intelectual, que podamos efectivamente comprender, pero aplicarla al sentimiento que necesita dulcificarse, que necesita calmarse, tranquilizarse y entonces pasar a adoptar estos procedimientos que ya vamos comprendiendo como siendo fundamentales para nuestra evolución espiritual conforme la propuesta que vamos encontrando en el Evangelio según el Espiritismo. ¿Está bien? Bueno, hemos comentado ya que Allan Kardec, como complemento, ¿no?, añadió instrucciones de los espíritus. Él
él seleccionó aquellas que tenían relación con el asunto del capítulo y las puso. Y lo que ocurre es que él va a hacer un comentario muy interesante aquí y que nos gustaría que alguien leyera para nosotros esta lámina, para cerrar esta parte aquí, ¿no? Y ahí vamos a entrar en la autoridad de la doctrina espírita. ¿Quién quiere leer, por favor? Después leemos lo que Mami puso aquí. Un voluntario para leer. ¿No quieres leer tú mismo, Mami, eso aquí? Víctor se ofreció. Con Luis Marchante antes. Entonces, Luis lee, después, más tarde tú, Víctor. Puede leer, Luis. Buenas noches. Como complemento de cada precepto, hemos añadido algunas instrucciones elegidas entre las dictadas por los espíritus en diferentes países y con la intervención de diferentes mediums. Si estas instrucciones hubiesen salido de un solo origen, hubieran podido sufrir una influencia personal o la del medio, mientras que la diversidad de orígenes prueba que los espíritus dan sus enseñanzas en todas partes y que nadie a ese respecto goza de privilegios. ¿Queréis comentar? ¿Qué os dice este tramo? Adília se había ofrecido para leer antes. Muy bien, vamos entonces pasar a Ilian primero y después para ti, Víctor. A ver, entonces, comentarios, ¿quién quiere comentar? Están muy calladitos hoy, estamos 37 personas en la sala. Bueno, aquí hay un comentario anterior, vamos a leer este comentario de Mamen. Mamen dijo así: todo ha sido progresivo, los evangelios se predicaban en latín, el pueblo no lo entendía, debía confiar en lo que dijera el predicador. Poco a poco ha sido más accesible hasta llegar el espiritismo. Muy bien, Mami, que lo ha hecho accesible para todos. Muy bien. Alice dice, primero, el mensaje es válido desde la perspectiva científica, ya que lo hace a través de la demostración. Muy bien, Alicia, agarró un punto interesantísimo, que Kardec siempre buscou, não, utilizar a ciência de sua época e efetivamente codificou o espiritismo como uma doutrina que tem tríplice aspecto, como ciência e como filosofia de consequências morais. Assim que não é uma ciência comum de los hombres, porque o objeto da ciência espírita é justamente estudar o alma que existe. ¿Está bem? Então, Allan Kardec disse que o espiritismo é uma questão de convicção personal. Está em la introdução do livro de los Espíritos. Assim que José Juan dijo, va a poder ser compreendida verdade, não dá para ver aqui. Ser a enseñanza universal vai ser mais verdadeiro su mensaje. E de hecho, a gente vai compreender melhor, não? E porque a enseñanza que encontramos em Evangelho segundo o Espiritismo é a lei de Deus. Então, é universal. Accepte uno ou não, isto é uma realidade. Dando conta de isso. E quando nós a entendemos, nos identificamos. E percebimos que, em realidade, esta lei, em essência, está em nossa consciência. Então, nos identificamos com isso que está sendo pensado.
Y queremos hacer el esfuerzo para llegar a esta propuesta que está ahí presentada en el Evangelio según el Espiritismo. ¿Está bien? Mamen, es fiable por su universalidad. Muy bien, este aspecto es fundamental. No salió de una cabeza solamente. Este es un aspecto fundamental del texto. No salió de una sola cabeza. Yolanda, el espiritismo se hizo a nivel global. Exactamente. No surgió en un único sitio. Despuntó al mismo tiempo en varios lugares. Y estas informaciones fueron llegando en Allan Kardec, que fue elaborando entonces la codificación del espiritismo. Pere dice así: son enseñanzas y no hay privilegios, nos dicen los espíritus. Exactamente. Nadie está privilegiado por tener la información. Así que en el espiritismo no hay como manipular con la información, porque está disponible para todos. Y uno no puede decir que solo es el iluminado que sabe todo y los demás tienen que seguir, porque en el espiritismo ya no hay más eso. El que seguimos es Cristo, ¿no? Ya no necesitamos otros para seguir. Nosotros somos todos hermanos buscando la misma cosa. Y no es de forma ninguna cristiano el hecho de uno estar siguiendo a otros. Hoy yo he visto un orador espírita que me enviaron el tramo, ¿no? Haciendo justamente este comentario. Él es del sur de Brasil y él comentaba que la gente de cuando en cuando está escuchando al conferenciante y le aplaude. Y entonces él dijo que esto es una responsabilidad del público, porque esta cuestión de estar aplaudiendo mucho, ¿no? Y ovacionando el expositor, le halaga el ego. Y ahí se convierte en seguidores los que están en el auditorio de ídolos, que están allá haciendo las conferencias. Yo digo, son los íconos. Ahí la gente tiene que poner atención en esto, porque de hecho el espiritismo no vino para eso. Y es lo que él dice. Esto no es cristiano ni es una propuesta espírita. Estar halagando oradores, expositores de la doctrina espírita, como conferenciantes, como se quiera decir. Y no somos oradores, no estar halagando unos a otros. No es esta la propuesta, ¿no? Alicia dice, no hay diferencia entre los mensajes, al igual que ocurrió con el resto de la codificación. Sí, porque los espíritus han transmitido en varios puntos, Allan Kardec recibió, comparó, examinó, seleccionó lo que era coherente y ahí puso en las obras. ¿Está bien? Dani, estos conocimientos emanados de una sola fuente hubiese sufrido muchos cuestionamientos, seguro que sí. ¿No? Es como Kardec dice, si saliera de una única cabeza, ¿por qué los demás tendrían que, no podrían cuestionar eso? Y una cabeza es falible, puede cometer equivocaciones, pero cuando se recibe de varias fuentes, de varios sitios, por diversos intermediarios, y entonces se ve lo que es efectivamente común, que es lo que dicen los aquí en Estados Unidos, en Europa, en todos los sitios, ¿no? ¿Está bien? Montse, da más credibilidad al coincidir en los mensajes varios medios. Muy bien. Alicia, no ocurre igual con los mensajes de un medium que un medium reciba. No existe el riesgo del animismo. Muy bien. Porque son varios medios, ¿no? Y Yolanda puso unificación de enseñanzas. Creo que está bien entendido por todos este tramo magnífico, me gustó mucho. Bueno, ahora vamos pasar el control universal de la enseñanza de los espíritus, que ya tocamos algunos puntos aquí. ¿Está bien? Alicia comenta, es increíble lo que pudo hacer Kardec
sin internet, hubiese vivido nuestra época, no tendría mucho más recursos, ¿verdad?, para actuar. Imagínese, él tenía que esperar las cosas llegar, era un mes, pero él no quedaba parado ahí esperando, inactivo de forma ninguna, ¿no? Estaba siempre trabajando mucho, ¿no? Dormía muy poco. Incluso los espíritus le han alertado que él tendría que descansar porque la organización física no soportaba, ¿no?, esta dinámica tan intensa de trabajo. Él casi no descansaba. ¿Está bien? Bueno, son efectivamente muchos los esfuerzos, ¿no?, que se dispensó a lo largo de los tiempos para el estudio de las escrituras, llamadas escrituras sagradas, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, ¿no?, y las búsquedas. Y si consideramos no solamente el cristianismo, ¿no?, vamos a ver también tiempos y personas dedicadas al estudio de la Bhagavad Gita, ¿no?, de las informaciones del Alcorón, y así vamos, ¿no? Pero ateniéndonos aquí a la propuesta cristiana, ¿no? Entonces, entre muchos aciertos y también equivocaciones, ¿no?, la humanidad ha construido un verdadero laberinto y fundamentos, ni siempre claros, ¿no?, muchas veces muy confusos, alrededor del mensaje límpido, del mensaje muy claro y simple, ¿no?, que nos fue traída y que recibimos de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús no tuvo ajeno a esta situación, a las pretensiones de las personas, y entonces él viene y promete a la venida de un nuevo consolador, sabiendo que nosotros nos desviaríamos de la propuesta, que nos alejaríamos de la verdadera interpretación o entendimiento de sus enseñanzas, y ahí él va a presentar, ¿quién quiere leer para nosotros? Voluntario, había sido, ¿quién había se ofrecido antes, Vitor? Ya está más arriba. Gillian. Ok, Gillian. ¿Puede leer para nosotros, Gillian, por favor? Ok, dice, autoridad de la doctrina espírita, control universal de la enseñanza de los espíritus. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que permanezca siempre con vosotros, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque permanecerá con vosotros y estará en vosotros. Por la lectura. Muy bien, yo os digo, aquí hay mucha cosa, ¿eh? Solo esto da margen para muchos comentarios, ¿no? Voy a preguntar unas cositas para que pongáis en el área de texto. Hay ahí dos condiciones anteriores antes de entrar en este texto, que Jesús dice así: si me amáis o si me amas, guardarás mis mandamientos, ¿cierto? Y yo rogaría ahí, entonces, ¿está bien? ¿Qué podemos entender por consolador? ¿Qué podemos entender por consolador? Podéis poner en el área de texto. Alicia, el espiritismo. Inés, ¿qué
debíamos estar preparados para escucharlo y necesitados de esclarecimiento. Bien, Víctor, Tere, la doctrina espírita. Yolanda, alguien que nos ayuda. Bien. María Ángeles, la doctrina espírita. Gina, algo que consuela, que alivia. José Juan, es el espiritismo que luego vendría a dar la enseñanza para las pruebas y expiaciones del mundo. Muy bien. Entonces, el consolador es el que consuela, ¿verdad? Por esto tiene el nombre de consolador. Y todo esto que habéis puesto. Alicia comenta que Jesús sabía que para la humanidad no sería suficiente su pasaje por la vida, que necesitaríamos más ayuda. Juana, el espiritismo al igual que vino Jesús. Rodrigo, un guía para la vida. También escribió que no es otra obra de una sola persona, es dado a diferente, el que nos seguirá dando más enseñanzas según estuviéramos aptos. Vamos a ver, ¿no?, que viene adelante lo que Olga comentó ahora, ¿no? Emi y José, Espíritu Santo, mamen, nos da las explicaciones prácticas que nos da el consuelo y la esperanza de futuro, se cumple la promesa de Jesús. Muy bien. Y Gillian, y cómo ser pensante espiritual nos consuela haciendo razonar y sentir. Muy bien, Luis. El espiritismo que viene a recordarnos lo que Jesús nos ha enseñado a través de sus enseñanzas por los discípulos. Muy bien. Entonces, veamos. Tenemos una idea buena de lo que es consolador. Y dice, para que permanezca siempre con vosotros. Olga comentó algo sobre eso. La revelación es progresiva. ¿Está bien? Bueno, pero ¿por qué va a permanecer para siempre? ¿Jesús no era el consolador? A ver, ¿Jesús no era el consolador? Ah, Víctor dice así. Ahí se refiere a la mediunidad. Y Alicia, Jesús estuvo de paso, pero su enseñanza, esta sí quedó, ¿verdad? Uy, mucha cosa aquí, Inés. Por la transformación moral. Y Yolanda, porque se basa en sus leyes. Gillian, porque no hay para las comunicaciones, para que no hay pare en las comunicaciones de las voces de los cielos, de los espíritus superiores. Bien, Inés, sí lo era. Mamen, le vamos a necesitar siempre. José Juan, también fue el consolador Jesús del mundo. Dani, consuelo a través del entendimiento. Muy bien, entonces Jesús sí vino ya a presentar para nosotros, ¿no?, la doctrina que consuela, porque esclarece, porque orienta, porque nos prueba que la vida sigue. Todo esto está en el Evangelio. Pero él mismo dijo, ¿no?, que él tendría que ir. Todo lo que habéis puesto está magníficamente bien, es esto ahí. Él tendría que partir. Pero dijo, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré. Bien. Y aún así prometió el consolador. Porque llegaría un tiempo que serían muy poquitos que estarían reunidos en su nombre. Así que tendría que venir una fuerza nueva, como que ¿cómo se dice? Una agitación a la humanidad para poder, ¿no? ¿Está bien? Olga dice, Montse, espera un poquito. Uy, muchas informaciones aquí. José Juan también fue el consuelo. Sí, Dani, consuelo a través del entendimiento y Montse, porque la ley divina es eterna. Muy bien. Y nos viene revelada conforme maduramos, ¿cierto, Montse?
Olga, ele vino a dar unas diretrizes para poder comprender lo que aguardava para nosotros más adelante. Muy bien. Ele dijo, no puedo decir todo, porque no teníamos condiciones de comprender, ¿verdad? Alicia, porque para que funcione necesitaremos de integrarlo en nosotros, ya que Jesús sabía que sus mensajes serían interpretados por la humanidad. Muy bien, y estaríamos en el campo intelectual de una fe ciega, ¿no? Fernanda, disculpe por meu espanhol. Otro que va a traer el mismo mensaje consolador de Jesús, pero con entendimiento universal. El mensaje es la misma, Moisés y Jesús, pero de formato diferente. Muy bien. Mismo. De Moisés no tanto, ¿no? Porque Moisés presentó una ley civil y en esta ley contrariaba incluso el propio mandamiento, porque en un momento está dicho en la tabla de la ley, los 10 mandamientos, no matarás. Y después Moisés va a decir ojo por ojo, diente por diente, ley civil, ¿no? Contrariando incluso la ley divina. ¿Está bien? Pero en los 10 mandamientos está la esencia del amor hacia Dios y a sí mismo y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Alicia, el espiritismo no tiene segundas interpretaciones. Es sencillo y claro, fácil de entenderlo, accesible, sin necesidades previas, si interior es inevitable. Muy bien, Alicia. No hay como quedarse paralisado cuando uno efectivamente comprende la propuesta. Hay aquí una situación que hay que contar. Muchas veces nosotros adentramos el espiritismo, nos entusiasmamos mucho a un comienzo, queremos enseñarlo para los demás enseguida y tal, y hacemos unos iniciales, pero cuando la cosa empieza a ponerse más difícil, nos paralizamos y quedamos por ahí. Entonces, nos hacemos los espiritistas en portugués se dice carteirinha, espiritistas que nos presentamos como espiritistas, tenemos el título de espiritista, pero paralizamos el proceso. Y quedamos ahí, vamos al centro, escuchamos charlas, damos pases o recibimos pases, colaboramos incluso a veces en alguna actividad social, hacemos alguna cosa ahí, hacemos charla, pero nuestra reforma está estancada, ¿no? Porque no conseguimos pasar de esta transformación inicial superficial para el verdadero cambio interno. ¿Está bien? Y a veces quedamos años en esto. Años y años. Y a veces desencarnamos atrapados en este engaño que nosotros hemos creado para nosotros mismos. Así que con este estudio del Evangelio Redivivo es un momento de reflexión para efectivamente no hacer lo que está propuesto, porque no hay transformación moral, no hay mejoría, no hay adelanto, no hay progreso espiritual. Si nosotros no realizamos, no adelanta saber, no adelanta enseñar a otros, no adelanta fingir que nosotros somos los mejores o los buenos. Esto no resuelve nada. Lo que efectivamente interesa es el cambio interior que va a reflejar naturalmente en las relaciones con los demás. Sí, Yolanda, a veces no lo interioriza. Rodrigo, somos estudiantes espíritas, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ser espiritistas, de hecho, como Kardec dijo, el verdadero espíritu y el verdadero cristiano son lo mismo. O es lo mismo, es la misma persona. ¿Está bien? Ok. Avanzando. Bueno. Tenemos dos pensamientos aquí. ¿Quién se había ofrecido para leer? Uno yo vi que era Víctor, y había más alguien que se había ofrecido, ¿verdad? ¿Puedes leer, Víctor, por favor, entonces?
Dice, si la doctrina espírita no se me escucha. ¿Se me escucha? Ah, bueno, es que no se movía nada aquí, pensé que no ven. Si la doctrina espírita fuese una concepción puramente humana, no tendría otra garantía que las luces del que la hubiera concebido. Después nos dice que Dios quiso que su ley fuese asentada en una base inquebrantable y por eso no ha querido que se apoyase en la frágil cabeza de un solo hombre. Y después viene que revela la vida futura, que es la propuesta que nos tiene el espiritismo, toca en todas las ramas del conocimiento y seguidamente vienen otras más. Entonces, voy a hacer un pequeñito, muy breve comentario. Pienso que está muy bien cuando aquí el codificador dice que la doctrina espírita no es de concepción puramente humana, no, es de concepción espiritual. Son los espíritus los que han traído esta enseñanza. Ha recalcado aquello, como se ha dicho en la clase, anunciada, transmitida, vivida, ejemplificada por Jesús. Gracias. Gracias, Víctor. Vamos a ver. Estamos viendo la autoridad de la doctrina espírita, ¿bien? Y el control universal de la enseñanza de los espíritus. Ya hemos entendido, ¿no?, que esta autoridad de la doctrina espírita va a reposar en la propia promesa de Jesús, ¿cierto? De la venida del Consolador, y el espiritismo viene y cumple con aquello que está prometido, que está registrado por Juan. Entonces, este es un punto fundamental de la autoridad. La otra es que no está apoyada en la cabeza de una única persona. Efectivamente, es universal, está esparcida por todos los sitios y está al alcance de todos. No es privilegio de cualquier persona. Es efectivamente colectiva la cosa, ¿no? Entonces, la doctrina espírita también va a estar apoyada en la revelación concreta, o sea, evidenciada por los hechos de lo que es la vida futura. Ahora, con el espiritismo, la vida futura no es un artículo de fe, o que hay los espíritus, o yo creo que hay la vida después de la muerte. Con el espiritismo no es necesario creer en esto, porque nosotros sabemos que es así. Estamos convencidos, convictos de que es así. ¿Perciben la diferencia? Y el entendimiento de la vida futura es la clave para entender, según está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 2, Evangelio de Jesús. Sin entender el significado de la vida futura, no se logra entender la palabra de Jesús. La gente se pierde. ¿Está bien? Y otro punto que da autoridad a la doctrina espírita es que toca en todas las ramas del conocimiento. En todas las ramas del conocimiento, el espiritismo tiene contribuciones para dar. ¿Está bien? ¿Tranquilo esto para todos? Bien. Vamos a examinar juntos estos aspectos aquí. La universalidad. Vosotros es quien hablaréis ahora. Quien se ofreció para leer, si quiere comentar, puede comentar. Quien quiera hablar, pida la palabra que pasamos. Si no, podéis escribir ahí en el área de texto como siempre. ¿Qué entendéis por universalidad? Vamos a chequear esto. Si Inés quiere hablar, quiere comentar, Inés. No es para leer, es para comentar, porque no hay ahí nada, solo tópico a tópico, ¿está bien? Paso la palabra, Inés, si quieres comentar. Sí, hola, sí. Bueno, hola, qué bueno. Bueno, sí, di todas las autorizaciones. Creo que lo que se trata de la universalidad significa que es para todos, ¿no? El Evangelio nos compete a todos, es un derrotero universal.
no, no excluye a nadie, no tiene privilegiados. Siempre va dirigido al humano, como su propio, como el camino, como el mayor y mejor camino mostrado. Creo que a eso se refiere a la universalidad con respecto a lo que nos lega el Evangelio, a lo que nos ofrece y lo que nos regala. Porque muchos pensamos a veces que el Evangelio le compete a los cristianos o a los espíritas y en realidad no. Hay muchas personas que son muy crísticas, con una vida muy evangélica y no conocen el Evangelio. En realidad es un derrotero de vida. Creo que va por ahí. Bien. No sé qué pasó, pero se cortó. Yo comentaba, ¿no? Muy bien, Inés. Inés levantó un punto que es importante, que hay personas que ni conocen el Evangelio, pero tienen comportamiento cristiano, evangélico. Es naturalísimo eso. Porque de hecho, la enseñanza es universal. La ley de Dios es para todos. Y no fue enseñada solamente por Jesús, Él envió otros para enseñar esto, para los diferentes pueblos en diferentes momentos. Y cuando llegó el momento, ¿no?, que de la venida del Consolador prometido, es como si fuera una verdadera invasión, como habló Andrew Jackson Davis. Él escribió que el mundo espiritual empezó a manifestarse de una forma patente. No es que no se comunicaba antes. Hay registros de comunicaciones antes, incluso. Pero en un dado momento fue como si hubiera una verdadera invasión del mundo espiritual en relación al mundo de los encarnados. Y esto entonces ocurrió en muchos sitios al mismo tiempo. Y esta es la universalidad de la manifestación. Y interesantísimo, porque las enseñanzas llegaban de estos distintos sitios y cuando llegaban a Allan Kardec, ¿no?, venidas de varios puntos, ele comparava isso, examinava isso para encontrar os pontos em comum. As palavras não eram la misma, ele aproveitava. Quando havia um ponto divergente, ele enviava perguntas a distintos médios em distintos sitios, incluso outros países. Recebia as respostas, ¿no? Por isso o comentário que han hecho, ¿no? Ele, porque ele tinha que esperar venir. Chegavam as informações, ele comparava e aquilo que era divergente quedava. Aquilo que era efetivamente uma enseñança que venia de todos os sítios, esta sim, podia poner. ¿Está bem? Então, vamos a ver aqui alguns comentários da universalidade. Muito bem. Que engloba a todos sem distinção, em mim e você. Alguém havia comentado algo antes? Não. Então, depois, José Juan, é o testemunho em todo o mundo. Muito bem. Dani, que é para todos e todos os tempos, exatamente. Yolanda, é universal porque se entende em todas partes e suas enseñanças são iguais para todos. Exatamente. Toda a gente pode entender. Os espíritos hablam conforme a capacidade de entendimento de cada pueblo, não? Não aceitam o que não querem. Alguns seguem manipulando as informações hasta hoje, não? E conduzindo a gente para situações belicosas, de guerra, de disputas, de imposição uns relação a outros. Pero esta não é a proposta do Evangelho. Não é. Mamen, universalidade também se pode dizer que hace referência a sua procedência, de origem de la doutrina. Porque vem de vários sítios. Olga Ortiz. Esta é a grande força do espiritismo, que não há doctrina de um solo hombre, pues muerto la doutrina se debilitaria. Como é um mensaje dado em todas as partes do globo e a diferentes indivíduos, lógicamente, então, sem alterar-se o contenido, não? Completa mais abaixo, Olga.
Alicia, revelación continua y progresiva, poco a poco, toca todos los puntos de la vida y más allá. De la vida material, de la vida espiritual. Muy bien. Alicia, racionalizar, justicia, el porqué de las cosas de las que está tratando. No es posible la censura. De hecho, en el espiritismo, la cuestión moral es innegable para el resto de religiones o pensamientos o filosofías de vida, ¿no? Tere, trabajar por lo justo. Alicia, nadie puede negar lo positivo de la cuestión moral espiritista, es verdad. Y tenemos más contribución, Fernando. Universalidad, todos pueden entender. Exactamente. Juana, no distingue entre razas, credos ni religiones. Excelente. Alicia, construcción colectiva. Muy bien, ya estamos pasando para el otro asunto, ¿no? Vimos la universalidad entonces, bien comprendida por todos nosotros. Solo quería comentar que aunque sea así, nosotros no tenemos el derecho de imponer nada para nadie. ¿Está bien? No tenemos este derecho de imponer cosas a los otros. Un momentito. Ok, ahí viene una síntesis. Entonces, es universal la enseñanza, pero cada uno acepta o no, conforme su madurez espiritual o conforme su interés, porque hay gente que no quiere, tiene condiciones de entender, puede comprender, pero no quiere aceptar porque tendría que cambiar. Y no quiere cambiar, entonces no acepta. Y hay que imponerle, pelear con él, obligarle, no, nada de eso. No hay nada para obligar, no hay nada para imponer. Cada uno viene al Evangelio a su tiempo. ¿Está bien? Entonces, Alicia, construcción colectiva ahora, ¿no? Y concordancia, es lo que decíamos antes, proviene de varios medios y un solo mensaje. Entonces, esta construcción colectiva, por esta contribución, muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿qué involucra en esta construcción colectiva? O mejorando la pregunta, ¿quién trabaja en esta construcción colectiva? ¿Quién trabaja? Yo sé que vosotros sabéis, es solo para escribir ahí y dejar reforzado. ¿Quién trabaja en esta construcción colectiva? Alicia dice, todo lo que quiere. Muy bien. Víctor, los espíritus desencarnados y los encarnados. Muy bien. Y Lidia, nosotros. Muy bien. Vamos a ver. La codificación está hecha. Ah, Tere, un momentito. Tere, los encarnados y desencarnados. Sí, Emi y José, los espíritus. La construcción colectiva es un trabajo de la espiritualidad y de los hombres. ¿Cierto? De los dos. Muy bien. Pero la codificación está hecha. Pero los espíritus han dicho que la revelación es progresiva. A la medida en que maduramos, vamos teniendo condiciones de entender aspectos que no habíamos comprendido antes. ¿Está bien? Muy bien, bueno. Pero hay un aspecto de contribución nuestra para esta construcción colectiva. Y yo voy a leer lo que está aquí, voy a hacer esta pregunta para que podamos llegar ahí. Inés puso, todos los medios, los ordenadores y los que comunican y están comunicando. Mamen, el primero Jesús y todo el que quiera trabajar con él en ambos planos. Muy bien, José Juan, y los hombres. Bien, María Martín, que todos estemos de acuerdo con el Evangelio y lo pongamos en práctica. Construiremos la felicidad. Muy bien. Inés puso ciencia. Y María García, tenemos que llegar a vivenciarlo. Ahí está la clave.
¿qué contribución damos nosotros en esta construcción colectiva? Es esto que está exponiendo. Iba a preguntar, ni es necesario, ya estáis respondiendo. Cada vez que nosotros logramos entender y vivimos conforme, ponemos nuestra piedrita en la construcción, nuestro bloque. ¿Está bien eso? Porque el ejemplo contagia. Alicia, cuando nos transformamos bien, es para todos. Muy bien. Gandhi dijo así, cuando una alma se ilumina, muchas almas se iluminan con ella. Es esta la propuesta, ¿no? Y Edith, aplicarlo a nuestra vida diaria. Este es el aspecto que nosotros podemos contribuir. Puede ser que no escribamos ningún texto, ni hagamos ningún discurso. ¿Está bien? Pero como hizo Jesús, podemos vivir conforme. Este aspecto fue crucial para que el mensaje permaneciera, porque Jesús vivía conforme enseñaba. Y esta es nuestra piedra, nuestra contribución, nuestro bloque para la construcción colectiva, fundamental en los días actuales. ¿Está bien? Bueno, ahí viene concordancia o unidad doctrinaria, que fue construida con este examen de Kardec. Lo que venga ahora de informaciones nuevas tiene que ser comparado con lo que ya se recibió. Se contraría, opa, hay problema. Si concuerda y desarrolla en un sentido lógico, claro, objetivo, muy bien. De forma que la gente entienda, ¿está bien? Yolanda dijo, interiorizarlo poco a poco. Y Gillian puso, como seres gregarios, trabajamos en fraternidad, en el hogar, el trabajo, en la sociedad. Estamos construyendo de forma colectiva. Muy bien. Después, entonces, la revelación continua y progresiva, como hemos visto. Y la racionalidad de la fe. Aquí, en este aspecto, es fundamental que el Espiritismo hizo una diferencia tremenda cuando presentó esto. Debemos creer, pero sabiendo por qué. Y los espíritus dicen claramente, creed en Dios, pero sabiendo por qué. Dios no quiere personas que crean sin saber. ¿No? Quieren que las personas sepan, se hagan responsables por sí mismas, no depositar su responsabilidad en el hombro de otro. Pero yo, bueno, que quien resolver es del otro, porque yo creo, pero no sé nada. Está bien, yo creo, y la creencia me va a salvar. ¿Pero a salvar de qué? Y el único que tenemos que salvarnos es de nuestra ignorancia, de nuestras limitaciones, desarrollarnos, crecer. ¿Está bien? Alicia, Carlos, puede decirse que cuando Jesús decía, id y contad lo que habéis visto, ¿tiene que ver con una forma de construcción colectiva? Sí. Pongan atención. Id. Para pregonar, primero es necesario ir. Y ir conforme se entendió. O sea, vivir como ha dicho Francisco de Asís, pregonar el Evangelio todos los días. Todos los días. Si fuera necesario, uséis la palabra. ¿Habéis comprendido eso, verdad? Muy bien. Seguro, Alicia. José Juan dijo, la fe razonada, excelente, mami. Racionalizada. Es necesario hoy día. El hombre ya no va a creer porque sí. Necesita comprender. Exactamente, mami. Yolanda, es lo más bonito, es lo más importante. El por qué y para qué. María García, los actos y luego la palabra. Bien, José Juan. Saber por qué, si está creyendo en algo a través de los hechos irrefutables que nos da el Espiritismo. Muy bien. Alicia,
la racionalidad es una forma de construir una fe fuerte. Exactamente. Muy bien, estoy muy satisfecho con las manifestaciones. Aquí viene una síntesis de la autoridad de la doctrina espírita. ¿Alguien se había ofrecido para leer? Si no, que se ofrezca, por favor. ¿Quién va a leer ahora? Olga, ¿puede leer, por favor? Olga, ¿puede leer, por favor? Ya. Vamos a leer la síntesis. Síntesis de la autoridad de la doctrina espírita. No está sometida a la voluntad humana, que es de origen divino. No depende de las actividades de ningún individuo, ya que es el resultado del trabajo colectivo de los espíritus. Las enseñanzas espíritas son continuas y progresistas. Los principios espíritas tienen por base las leyes naturales. El espiritismo utiliza la razón para su desarrollo ante el avance de la humanidad. El espiritismo es la fuente segura del progreso y avanza y abarca todos los intereses humanos en sus aspectos filosóficos, científicos y religiosos o morales. Cabe al espírita el esfuerzo permanente del estudio, práctica y divulgación de los principios espíritas. Es en resumen todo lo que hemos estado hablando. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos, como ha dicho Olga, ¿no?, la síntesis de lo que hoy hemos estudiado con la cuestión de la autoridad de la doctrina espírita, ¿no? Vamos a reflexionar, ¿no? ¿La voluntad humana puede intervenir con el espiritismo? Aunque se quemaran todos los libros espíritas en el mundo, se destruyeran todos los libros, los espíritus se pueden seguir comunicando, ¿verdad? E incluso con aquellos que están quemando los libros o destruyéndolos. Porque es de origen divino, ¿verdad? ¿Bien? Y contra la voluntad de Dios, la voluntad humana no puede nada. Cuando llega el momento, llegó el momento y va a ocurrir. ¿Bien? Muy bien. Y después dice que no depende de las cualidades de ningún individuo. Entonces, si yo tengo imperfecciones, las mías imperfecciones no van a afectar el espiritismo. Y por esto, atención a nosotros espiritistas, no confundir la doctrina del espiritismo con las personas. Nosotros somos falibles. ¿Está bien? No confundir esta falibilidad nuestra con esta enseñanza monolítica de los espíritus superiores. Porque hay gente que se aleja del espiritismo por el comportamiento de ciertos espíritas. Bueno, ni el es que está teniendo un mal comportamiento ha entendido la propuesta, ni el otro que se aleja. ¿Está bien? Hay personas que dicen, yo no voy más al centro porque me quedé lastimado con el comportamiento del dirigente o del director o del no sé quién. No depende el espiritismo de eso. Será el perjuicio. Es perjuicio, ¿no? O si el perjuicio es mío, si yo me alejo. Gillian. Por esa razón la doctrina es de los espíritus, exactamente. Y ahí nosotros hemos visto que la enseñanza es continua y progresiva, ¿verdad? Y los principios espíritas tienen por base las leyes naturales. Es por eso que hay momentos en que Kardec afirma con los espíritus superiores, el espiritismo está en la naturaleza. Es una ley natural.
Y el espiritismo utiliza la razón para desarrollar la fe. ¿Está bien? Para el entendimiento mismo de la cosa, vosotros habéis puesto, ¿no? Hoy queremos entender, no adelanta decir la cosa sin explicar. Y por todo eso el espiritismo es la fuente segura del progreso, ¿no? Él va a tratar de todos los intereses de la humanidad. Va a tocar, como hemos dicho, en todas las ramas del conocimiento. En el aspecto científico, filosófico y todas sus consecuencias morales. Estemos atentos que Kardec tenía propuso y fue aprobado en la Sociedad Espírita de París, Sociedad de Estudios Espíritas de París, que la religión y política no podían ser discutidos en las sesiones, en las reuniones. ¿Está bien? Ni política, ni religión. Porque el espiritismo no quería entrar en estos aspectos que son polémicos, de pérdida de tiempo, de opiniones personales, de discusiones en el campo material, de dogmas que generan infindables discusiones que no llevan a sitio ninguno. Pero el espiritismo trató de religión. Ya estamos casi para terminar, entonces. El espiritismo vino a traer para la humanidad lo que podemos llamar de la religión natural. El espiritismo propone el verdadero sentimiento de religiosidad, de respeto, y nos presenta algo que es la religión simplemente mundana. Nos presenta la espiritualidad. Mientras la religión tradicional, fundamentalista, restringe la criatura dentro de un cuadrado, ¿no? La cuestión de la espiritualidad trasciende y dice respecto al infinito de la vida. ¿Está bien? Por esto cabe al espiritista este esfuerzo continuado de comprender por el estudio, de vivir conforme y de divulgar la enseñanza. Gillian, por esa razón, después, como decía antes Carlos, como decías antes Carlos, nos lleva a la esencia espiritual que somos. Por eso es consolador. Muy bien. Excelente, Gillian. Y con esto terminamos con esta frase que Gillian ha puesto, ¿no? Y dice así, el espiritismo nos lleva a la esencia espiritual que somos. Y en su esencia es consolador. Muchas gracias a todos. Víctor, te devuelvo para el cierre. La semana que viene vamos a seguir y también vamos a avanzar, ¿no? Si conseguimos vencer las noticias históricas, ¿no? Vamos a avanzar con la cuestión de Sócrates y Platón, que está examinada ahí en la introducción del Evangelio, y es un material riquísimo, muy profundo. Gracias.